Lo veo a Milei desconfiando antes de la justicia que de su hermana. Si todo el mundo empieza a pensar eso, lo veo más bancando a su hermana y poniéndose en contra de todo el mundo que tomando la decisión de apartar a la hermana. Por lo menos es lo que veo yo y es lo que él transmite. Y suponiendo el otro caso de que todo sea mentira, todo sea inventado y sea una opereta, como dicen del lado de la Libertad Avanza, me parece que en este caso la oposición fue bastante inteligente y fue a pegarle al talón de Aquiles que tiene el presidente y a alguien que tal vez tiene menor imagen positiva y menores recursos para defenderse que en vez de ir a pegarle directamente al presidente. El electorado argentino necesita saber qué es lo que pasó, me parece, y por el momento, a ver, este caso no está cambiando la intención de voto de cara a lo que se viene en octubre. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Protagonista, esta vez con setup nuevo, distinto, de viaje, así que bueno, el show debe continuar. Un episodio más de ¿Qué dice la gente? En una semana muy movida a nivel nacional, con coimas, con porcentajes, con mucho audio. Y por suerte tenemos a Tommy, al director de la consultora Trends, una de las consultoras más importantes del país, para traernos los datos objetivos de cómo impacta realmente esto, cómo se están moviendo los números a días de la elección de Buenos Aires y a un par de meses de la elección nacional. Tommy, bienvenido una vez más, gracias. Santi, amigo querido, ¿cómo estás? Bueno, mil gracias por esta nueva edición. Una recomendación que me gustaría pasarle a la gente, escucharlo en 1.25. Lo empecé a hacer, yo no soy un gran consumidor de cosas en YouTube y ahora estoy consumiendo un poquito más. Estoy empezando a poner las charlas en 1.25. 1.25 me cambió la vida. Sí, Quería para la tirar gente, esa. para el que no sabe cómo hacerlo, acá abajo está la tuerquita, que son las configuraciones. Apretan ahí, velocidad de reproducción 1.25. Es verdad lo que dice Tommy, yo sí soy un gran consumidor y hace años que lo hago, así como dice él, por una cuestión de que como las respuestas son genuinas y uno tal vez está pensando alguna respuesta, eso, al escucharlo en 1.25 hace que fluya mucho más la charla e igualmente se entienda todo. Pero bueno, recomendación, cada uno lo escuchará como quiera. Lo importante es escuchar y que nos dejen su opinión después. Tommy, pasó un quilombo bárbaro en la Argentina, coimas audio, quilombos internos en el partido oficialista. ¿Cómo viste la semana? ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, para hoy traemos una encuesta que hicimos viernes, sábado y domingo. eh, Recién sacada del horno, la hicimos a los poquitos días que se filtró todo este tema de los audios. Hay todavía mucha espuma, vienen pasando muchas cosas y queremos analizar un poco con datos, que queremos ver qué dice la gente sobre este tema que tiene en vilo a la Argentina en estos días. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ahora ya pasamos con los datos. La verdad que lo que veníamos también hablando un poco con vos y con algún que otro invitado en el canal, hay una interna en la Libertad Avanza que tal vez sea más chiquita de lo que la oposición quiere plantearla, puede ser, pero que existe, existe, así que ya me parece que es medio un secreto a voces. Hay una interna entre la parte más pura, si se quiere, los anticaputos y las fuerzas del cielo, y Karina Milei, los Menem y el armado más político. Esa interna está, tal vez puertas para afuera no la quieren mostrar para mostrar cierta templanza, pero es casi innegable que existe. Pero bueno, justamente la oposición aprovechó esto de los audios, sean verdad o no, lo aprovechó, les salieron de manera unánime todo el mundo a pegar. Y si te parece, pasamos directamente a los datos, que es lo que caracteriza a la sección, para ver realmente si pegó y si pegó, cuánto puede haber influido. Bueno, arrancamos, si te parece, con cuál cree, esta ya la venimos viendo desde que empezó la sección, cada vez que hacemos una encuesta nacional. ¿Cuál cree que es el principal problema de la República Argentina? Venía dominando la economía en general y la inflación habíamos visto que había caído, bueno, lo que ya venimos viendo, pero no veíamos esto que se ve acá en color amarillo, que la corrupción tomó la punta con el 16%. Hace algunos meses viene subiendo la corrupción como principal problema. Te diría que desde, desde que fue más o menos en febrero el tema del caso Libra, volvió a aparecer la corrupción entre los principales problemas que perciben los argentinos. Pero bueno, siempre le venían ganando otras cuestiones como la economía, el desempleo que venía apareciendo, los bajos salarios. Bueno, en esta medición que hicimos post audios, para poner un nombre a la medición, la corrupción está primera y aparece como el principal problema con el 16%. Estaba viendo, nosotros venimos haciendo mediciones mensuales hace mucho tiempo.
y estaba viendo que en enero del 2024, es decir, cuando empezó el gobierno de Javier Milei, todavía con la memoria de lo que había sido el gobierno anterior, básicamente, la corrupción se ubicaba con el 14% entre uno de los principales problemas, superada ampliamente por la inflación, obvio. Pero la corrupción aparecía con el 14%. Bajó muchísimo durante lo que fue todo el 2024 y a partir del caso Libra se reactivó esa chispita que siempre da vueltas en Argentina, que es la corrupción, y ahora con esto que pasó la volvemos a tener primera. ¿Crees, Tommy, que, bueno, vos venías diciendo a partir de lo de Libra empezó a subir un poco? Hoy por hoy es básicamente el problema principal, por lo menos de lo que ven los argentinos. ¿Cuánto de ese 16% es espuma? Que la encuesta fue a días de de pasarlo de los audios. ¿Y cuánto crees que realmente la gente tal vez empieza a sentirlo como un problema? Bueno, eso lo vamos a ver el mes que viene, si era espuma o si la gente lo empieza a ver como un problema, pero lo que sí podemos decir es que ya venía en ascenso la corrupción como uno de los principales problemas. Hay que ver cómo sigue este caso y en qué termina, ¿no? Si sigue escalando, yo creo que la corrupción va a aparecer ahí con la economía en los meses que siguen claramente, pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelve esta cuestión. No te podría dar una respuesta concreta de qué puede llegar a pasar, obviamente. No, 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 está claro, pero sí, sí. A ver, hay que ver cómo evoluciona todo. Es todo muy reciente. Me sorprende, la verdad, que sea el principal problema, porque, porque sí, porque Argentina tiene problemas. Muchos se están de a poco resolviendo, muchos otros todavía no, y tal vez alguno puede decir que se acrecentan, que la corrupción sea el principal. A mí, por lo menos, me sorprende. También otra cosa que me sorprende viendo así rápidamente es que la inflación se ubica con el 2%, cuando muy bien vos dijiste al principio el gobierno era por lejos el principal problema. Y bueno, ya te indica que por lo menos en el rasgo general de la gente, la inflación, que muy probablemente sea uno de los temas principales de todos los gobiernos, lograron calmarla y ya la gente no lo ve como un problema. Y bueno, y eso justamente, sin tal vez adelantarnos, puede estar justificando un poco algunos números que vamos a ver de intención de voto y otras cosas. Pero Sí, lo interesante para cerrar con esta cuestión del principal problema de Argentina, y está muy bien lo que vos decís. Yo también creo que Argentina tiene muchísimos, muchísimos más problemas además de la corrupción. Pero lo interesante ahí es el relato con el que el gobierno, con el que Javier Milei llegó a la presidencia, que era, por un lado, como vos muy bien mencionabas, era terminar con la inflación. Vemos que eso lo viene cumpliendo y viene cumpliendo con las expectativas que tenía la gente, e incluso creo que la superó en el caso de la inflación, la bajó mucho más rápido de lo que se creía que podía llegar a pasar. Pero otra parte de su relato era que iba a romper con los privilegios de la casta, era que iba a terminar con la corrupción y, bueno, estos casos, digamos, que empiezan a aparecer pueden o pegan directamente en el corazón del relato con el que Javier Milei y La Libertad Avanza llegaron a la presidencia. tal cual. Y ya pasando más a esta segunda diapositiva, que bien nos aportan otra de las preguntas que han hecho en esta encuesta reciente. Bueno, para seguir sumando datos y justificaciones a lo que fue el aumento de la corrupción, la percepción de la corrupción en el gobierno está de acuerdo o en desacuerdo que el gobierno de Milei es corrupto, y como de julio a agosto notamos un cambio relativamente considerable, considerando que es de un mes para otro y en un tema específico como la corrupción, donde antes el 46% estaba de acuerdo que eran corruptos y el 43% no, y ahora para agosto ya vemos un 51% que sí, o sea, un 5% más, y un 39% que no. O sea, como claramente antes gente que pensaba que no era corrupto, ahora ya lo piensa que sí lo es. Sí, creció la percepción de corrupción en el gobierno. Como yo te decía, desde hace algunos meses venimos notando que la percepción sobre la corrupción como un problema para Argentina viene creciendo, y eso nos llevó en el mes de julio, que de hecho lo vimos en uno de nuestros programas, en una serie de preguntas con acuerdo o desacuerdo que habíamos hecho, entre las cuales se colaba el tema de la corrupción. Em, Eso nos llevó un poco a preguntarlo en julio y, bueno, ahora claramente este nuevo tema de los audios nos llevó a preguntarlo, y vemos que la percepción de la corrupción en el gobierno sigue en ascenso. Ahora, hay que ver
me interesaría, obviamente estamos todos esperando lo mismo, cómo se termina desenvolviendo esto, bueno, qué dice la justicia, hay que ver si la justicia actúa, hasta ahora viene actuando rápidamente, digamos, con los allanamientos, etcétera, pero hay que ver ahora la apertura de los celulares, qué pasa. Y me parece que la gente, si bien subió un poco la percepción de corrupción en el gobierno, hay mucha gente y sobre todo los más fieles, el votante más duro de La Libertad Avanza, que todavía no cree en que la corrupción, o sea, que el gobierno sea corrupto, o necesita que se lo demuestren de alguna forma, más concreta para poder, digamos, para que este número de acuerdo que hoy tenemos en 51%, ver si sigue creciendo. También empecé a notar, lo cual me sorprendió un poco, que rápidamente mucha gente que tal vez se mostraba afín al gobierno, no sé si decirle le soltó la mano, porque tampoco creo que tampoco era una cosa que, lo llevaban abajo del ala, pero sí rápidamente salió a criticar cuando no había pasado ni mucho tiempo y en sí las pruebas eran un audio que medio que a simple vista te das cuenta que está un poco retocado. No quiere decir que sean falsos, yo no estoy diciendo que sean falsos o que nada de lo que dice es verídico, pero es como, no sé si es una prueba tan contundente como para alguien que venía simpatizando al gobierno le haya soltado la mano. Se me viene rápidamente el ejemplo de, por ejemplo, Johnny Viale, que lo escuché tipo hasta casi de un punto de vista opositor, diciendo, hace un año y pico que nos venimos bancando esto de Libra, esto, y Johnny Viale hasta hace 2 semanas era bastante defensor del gobierno. Y así como digo Johnny Viale, y no digo puntualmente por él, lo vi en mucha gente y me sorprendió realmente porque no sé, o sea, coincido que tal vez es algo grave, hay que investigar y hasta puede ser que sean corruptos, pero me pareció como una reacción demasiado exagerada, tal vez, para el poco tiempo que había pasado y para las condiciones que tiene esta presunta investigación, que no sé si es tan contundente, por lo menos por ahora. Bueno, como vos bien decías, ya vienen pasando diferentes cuestiones. Obviamente que no podemos, hasta que la justicia no diga una cosa o la otra, nosotros no vamos a decir o sea, no vamos a dar una opinión tajante y no podemos dar una opinión objetiva sobre si hay corrupción en el gobierno o no hay corrupción en el gobierno. Pero bueno, es importante eso que vos mencionás, que vienen apareciendo diferentes cuestiones, diferentes casos. Te diría que desde Libra en adelante, que vienen relacionando a algunas personas del entorno del gobierno con eh, no causas de corrupción en sí, sino con denuncias, digamos, de corrupción en diferentes cuestiones, ¿no? Apareció, bueno, lo del Banco Nación en su momento, que había contratado una empresa que antes había sido de Martín Menem hace relativamente poco. Aparecen algunas personas que trabajan en PAMI diciendo que, bueno, pedían una especie de retorno. Bueno, aparecieron un montón de cosas que nada está comprobado por el momento, o que la justicia todavía no dictaminó, digamos, pero sí aparecen esas cosas y ahora esto es como la gota que rebasa el vaso y por eso me parece el hartazgo, digamos, en algún sector del periodismo, que también no hay que olvidarse que durante mucho tiempo el presidente le pegó al periodismo, digamos, por diferentes cuestiones, principalmente por el tema de las fake news, de subirse a fake news, etcétera. Y eso también a uno que lo, creo yo, ¿no? Que lo ataquen sistemáticamente desde ese lado, ¿no? Le puede llegar a afectar un poco y por así decirlo, hoy se la está cobrando, digamos. Y justo, mira, de todos los temas que tal vez fueron surgiendo, sí, la valija, el evangelista, esto que comentabas vos de lo de Martín Menem, todo, eh, sacando Libra, creo que todos fueron más que nada del entorno de Milei o de participantes de la Libertad Avanza, no tan específicamente de Javier Milei, sacando Libra digo que sí, esa fue directamente de él, y atándolo con este dato que estamos viendo acá, de qué opinión tiene sobre el entorno de Milei para gobernar el país, y un número bastante sorprendente, porque los números de Milei vienen siendo bastante positivos también, arriba siempre del 40-50%, pero acá en esta pregunta específicamente, sobre el entorno, un 21% tiene una imagen positiva y que cree que su entorno lo fortalece, y un 64% tiene negativa y cree que su entorno lo debilita, lo cual es
un montón considerando la buena imagen que tiene el presidente. Sí, me parece que tiene bastante lógica también en el tiempo en el que se midió, en el que se hizo esta encuesta, que es justo cuando a todo su entorno, digamos, o a su entorno más cercano, empezando por su hermana, se los está asociando con este caso. Pero bueno, claramente hay una percepción entre los argentinos de que el entorno no es favorable para Javier Milei. Me parece que ya adelantándome un poco a lo que se viene, que este caso no le pega directamente de lleno a Javier Milei en sí, pero, pero sí le pega a su entorno más cercano. Y muy interesante lo que decía Pagni el lunes, no sé si lo pudiste escuchar, pero esta es una crisis en la que no hay fusibles, porque a quién, es decir, si Milei siempre dijo, y hay entrevistas de él diciéndolo, que si él veía corrupción iba a echar a esa persona del gobierno. Y en este caso de confirmarse, digamos, lo de los audios y lo de Karina, él dijo que a su hermana, o sea, él puede correr a cualquier persona del gobierno menos a su hermana. Si esto se llega a comprobar, digamos, va a tener que tomar una decisión que es complicada porque él mismo dijo que no la correría. Entonces, bueno, le pega directamente de lleno este problema, me parece. Y por primera vez, mucho más que con Libra, que la verdad que lo sortearon, digamos, con la magnitud que podría haber tenido, lo sortearon bastante bien. Me parece que es la primera vez que el gobierno no sabe bien para dónde salir, Mm. discursivamente, ¿no? Sí, para mí, en el caso, a ver, voy a poner dos hipotéticos casos. Hipotético caso de que esto sea verdad, de que Karina es corrupta, los menes son corruptos y todo esto es genuino y sincero, se le viene una decisión muy complicada y yo la verdad que no lo veo tomando esa decisión que tal vez es lo que debería tomar. O sea, lo veo a Milei desconfiando antes de la justicia que de su hermana. Entonces, llegado el caso de que la justicia determine cierta cosa, tal vez lo veo más. No sé si lo que la justicia determine, porque ahí ya tal vez estás realmente obligado legalmente, pero digo, si todo el mundo empieza a pensar eso, lo veo más bancando a su hermana y poniéndose en contra de todo el mundo que tomando la decisión de apartar a la hermana, por lo menos es lo que veo yo y es lo que él transmite. Eh, y suponiendo el otro caso de que todo sea mentira, todo sea inventado y sea una opereta, como dicen del lado de la libertad avanza, me parece que en este caso la oposición fue bastante inteligente y fue a pegarle al talón de Aquiles que tiene el presidente y a alguien que tal vez tiene menor imagen positiva y menores recursos para defenderse que en vez de ir a pegarle directamente al presidente. Hay que ver cuál de las dos hipótesis se comprueba, pero me gusta y me quedo con eso de que la oposición logró dar con el talón de Aquiles, me parece, que fue pegarle no directamente al presidente, sino a la persona en la que más confía en el mundo y dicho por él, que es a su hermana. Sí. Hay que ver cómo se desenvuelve esto. En el caso de que, siguiendo con las hipótesis, ¿no? En el caso de que haya sido una operación y que el timing fue muy bueno en el sentido electoral, digamos, porque en 2 semanas tenés la elección en provincia de Buenos Aires y en un poco más y en un mes tenés la elección nacional. Y es muy poco tiempo como para que se termine de comprobar por una cosa o por otra y generas un revuelo en la opinión pública tremendo y acá lo estamos viendo, ¿no? 64% de imagen negativa sobre el entorno del presidente a 2 semanas de la elección es complicado. De todos modos, bueno, no me quiero adelantar. Gente, paso a comentarle que estoy muy cerca de que YouTube me empiece a pagar por el contenido. Ya cumplí uno de los dos requisitos y solo me falta llegar a la cantidad mínima de suscriptores. Así que si te está gustando la charla, te pido por favor que no te olvides de suscribirte. YouTube no te va a cambiar en nada, no te va a mostrar notificaciones nuevas, no te va a cambiar en absolutamente nada. Y a mí realmente me acerca y me ayuda a cumplir el sueño de poder vivir de hacer entrevistas. Así que si te está gustando la charla, es un clic acá abajo, suscríbete y no te va a cambiar, te juro que en nada. Seguimos. Vayamos a este gráfico que tenemos en pantalla, que es interesante también porque pega como decíamos,
esto pega en el corazón del relato con el que La Libertad Avanza llegó al gobierno, y vemos que hay un 50% de los argentinos que te dice que La Libertad Avanza es más de lo mismo y que no es diferente a la vieja política. Tenés todavía un 41%, que es un número bastante alto, que dice que La Libertad Avanza es diferente, pero bueno, tenés un 50 ya por la negativa y casi un 10% que no sabe, no contesta. Es complicado, va a ser complicado para La Libertad Avanza, y viene siendo complicado para La Libertad Avanza hacer campaña electoral en este contexto, ¿no? Me parece que perdió completamente la agenda, que es algo que viene dominando desde hace mucho tiempo, y la oposición le tomó la agenda en un momento clave, a muy poquito tiempo de la elección. Me parece, sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Esto último que decís de cómo le tomaron la agenda y de cómo tal vez hace años, hasta incluso antes de ser electo presidente, Milei justamente era quien manejaba la agenda y ponía los temas sobre la mesa, y cómo ahora, a pocas semanas, en la recta final de uno de los momentos más importantes de la presidencia de Milei, le acaban de tomar la agenda. A ver, también no deja de ser bastante loco, o sea, desde La Libertad Avanza te pueden decir, che, si los audios son hace un año, qué oportuno que hayan salido ahora. O sea, claramente también cada uno lo lleva para su lado, pero los datos son los datos, y por eso está esta sección y me gusta tanto, que podés escuchar a unos, podés escuchar a otros, pero por lo menos los números que están mostrando las encuestas que vos nos traes, quiere decir, sí, impactaron, sí, pegaron. Tal vez en el núcleo duro de los votantes de La Libertad Avanza, no, pero sí pegaron en tal vez alguien que está un poquito más en el centro o que no confiaba tanto en La Libertad Avanza. En eso sí se nota un cierto deterioro de la imagen del partido en sí, a rasgos generales. Sí, de momento esto no está impactando, o por lo menos nosotros no lo vemos en nuestra encuesta, en la imagen personal de Milei, que es idéntica casi a la del mes anterior, pero sí está impactando en las cuestiones que, como veíamos antes, tienen que ver con su entorno y con el gobierno en general. Como vemos en este gráfico en pantalla, la aprobación de la gestión del gobierno de Milei en enero era del 50%, y hoy la vemos en 45%, y la desaprobación, la imagen negativa de la gestión, estaba en 43% en enero y ya subió 10 puntos en agosto, si bien una tendencia al alza, hubo una clara ruptura entre julio y agosto, que es cuando apareció esto, ¿no? Es la brecha más grande que vemos en la valoración de la gestión de Milei. Entonces, me parece que es interesante grabarse esto de que el escándalo de los audios le pegó mal al gobierno, pero le pegó mucho peor a la gestión del presidente y al entorno del presidente por ahora, que al presidente en sí. Es más, hay mucha gente que confía en el presidente y desconfía de su entorno, ¿no? Entonces, eso explica básicamente que la imagen del presidente siga siendo la misma, pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelve y qué decisión termina tomando Milei. Por el momento se echó al número uno y al número dos de la Agencia de Discapacidad, básicamente, que son los que están directamente relacionados con los audios. Hay que ver qué sale de ahí y qué decisiones se toman y cómo el gobierno logra o no sortear este tema, que me parece que es el primer gran problema que tiene la gestión desde que asumió. Me parece que la oposición, la verdad que dio en el clavo, sea verdad, sea no, la verdad que no lo sé, pero sí dio en el clavo y deben estar un poco disfrutando el haberla enganchado, y sobre todo tan cerca de lo que yo creo que para ellos es la más importante. Para mí la oposición ve mucho más importante las elecciones de Buenos Aires que las elecciones nacionales, y a raíz de una buena elección provincial empezar a resurgir y reordenarse. Yo creo que ellos ya ven medio por perdida o dan por perdida la nacional, pero bueno, también por algo, si es que los audios están esperándose hace un año, también por algo lo sacan antes de la provincial. Yo creo que todos los cañones están apuntados ahí, habrá que ver cómo sale, y muy interesante este dato de, sí, ya de enero a febrero notaste un alza en la negativa, tal vez los que estaban medio indecisos de no sabe, no contesta, se fueron por la negativa, y ahí está justo el caso Libra, y a partir de eso, viste, bastante parejito, y bueno, y ahora se empieza a despegar un poco más la negativa, que es como vos decís, hay que ver en los próximos meses cómo se desenvuelve esto, y sobre todo también cómo siguen evolucionando los otros temas importantes, que son la economía, la inflación,
si la economía se reactiva, si la inflación sigue a la baja y esto queda medio en un limbo, entiendo que la imagen de la gestión va a seguir subiendo y se va a deteriorar la negativa. Yo creo que en definitiva la economía va a terminar pesando más allá de lo que mostrábamos al principio. Yo creo que a la larga y como una constante en la República Argentina, la economía pesa mucho más que la corrupción. A rasgos generales en la historia nuestra. Entonces, creo que si se solucionan los temas económicos a grandes modos, más allá de lo que pueda llegar a pasar con esto o no, la imagen y la intención de voto de la Libertad Avanza va a seguir estando alta, siempre y cuando se resuelvan este tema económico. En rasgos generales coincido, Santi, con lo que vos decís. El argentino históricamente vota mucho más con el bolsillo que con cualquier otra cuestión. Y siempre es muy difícil, o por lo menos hasta hoy fue muy difícil, la asociación de la corrupción. Me acuerdo que lo vi en una materia en la facultad hace mucho tiempo, la asociación con la corrupción para cualquiera que no sea el peronismo, ¿no? Como que en Argentina hay en el inconsciente colectivo de los argentinos, digamos, hay una asociación mucho más directa entre el peronismo y la corrupción que entre los otros gobiernos y la corrupción. Si, y es bastante difícil pegarles por ese lado. Pero bueno, también si lo llevas por ejemplo, al 2001, con el tema de la Banelco y cómo termina cayendo de la Rúa, bueno, lo termina asociando con la corrupción. Entonces, no digo que no pueda llegar, si esto escala, no pueda llegar a impactar muy fuerte en la intención de voto del gobierno, pero sí es mucho más difícil, digamos, asociar a otros partidos por idiosincrasia argentina, a otros partidos con corrupción. En este caso, como se dice ahora, me parece que la bala entró y viene entrando. Hay que ver cómo se desenvuelve. De Sí, todos modos, además, sí. para agregarte un último comentario, es verdad, coincido. Se me vino a la mente una frase que dice Jabrowski, Iván Jabrowski, que dice: todos los gobiernos corruptos son sí o sí peronistas, los otros no son corruptos nunca. Y sí, es verdad que se suele asociar mucho a los gobiernos peronistas con la corrupción y no tanto a los otros. Y un ejemplo claro es, los que saben en teoría dicen que tal vez Macri no está tan suelto y tan tranquilo con el tema de los correos, por ejemplo, pero no es algo que se le suele remarcar a Macri. Cuando se habla de Macri y del gobierno de Macri, se habla de otras cosas. Se habla de Eh, otras cosas. A eso apuntaba, ¿no? No quiero decir que no quiero decir que no pueda entrar la bala, digamos, pero es mucho más difícil que entre. Y si no sos del palo del peronismo, digamos, como que tenés un escudo en ese sentido en relación con la corrupción mucho más grande. Como vos bien decís, por ejemplo, el tema del correo con Macri, medio que quedó en la nada siempre. Se le intentó entrar, esa fue graciosa, se le intentó entrar ¿cómo se llama el ministro de Economía? A Duhovne con la compra de chocoarroz para la oficina, bueno. Pero no, como que no logran meter la bala, y me parece que en este caso, por ahora, digamos, la bala entró, y hace una semana que, que el gobierno no sabe para dónde salir. Tal De cual. todos modos, más allá de eso, digamos que nada, es un poco de recuerdo y de opinión personal, digamos, de lo que ha ocurrido en Argentina en el último tiempo. Yéndonos directamente a los datos y a lo que más interesa de esta sección, vemos que no pegó por el momento en la intención de voto. La Libertad Avanza en el mes de julio tenía 41,7% de intención de voto a nivel nacional, y hoy está en 41,3%. El peronismo y el kirchnerismo se mantienen estables, en el sentido de que en la mayoría de las provincias van a ir juntos, y vemos que se dio vuelta la cosa entre peronismo y kirchnerismo. Hoy tenemos al peronismo con 20,5 de intención de voto y al kirchnerismo con 17,4. Eh, pero más allá de eso no se movió, y el PRO también sigue igual. Es decir, el escenario electoral sigue muy parecido a lo que vimos en los últimos meses. Te diría desde junio hasta agosto. Incluso si vas para atrás, la Libertad Avanza en abril tenía una intención de voto del 37,5%, y hoy está bastante más arriba que eso. Me parece que, así resumidamente, digamos, se debe un poco a lo reciente que es esto, y a que no está tan claro qué es lo que pasó. Es decir, para el electorado todavía no está tan claro, más allá de los audios, la espuma que hay. No, el electorado no tiene tan en claro qué pasó, nosotros tampoco tenemos tan en claro qué es lo que está pasando y cómo va a terminar. Entonces,
me parece que eso es lo que termina no moviendo la intención de voto, ¿no? Y por el otro lado, la imagen del presidente que se mantiene estable y parece que la bala entró mucho más a lo que es el entorno y no tanto a lo que es el presidente y su partido. Tal cual. Y creo que esta proyección, sobre todo, a ver, se puede dar la justificación de esta alza a partir de marzo-abril para estos meses en La Libertad Avanza se explica un poco con una alianza ya cada vez más consolidada con el PRO y tal vez baja un poco el PRO y eso se le suma a La Libertad Avanza. Sí, creo que eso es una de las razones que se justifica, pero para mí también, y atándolo con lo que veíamos antes de la gestión y de la imagen positiva y negativa y demás de lo que es en sí la gestión Milei, creo que toma más fuerza el argumento que veníamos hablando de que normalmente a la gente le pega mucho más lo económico que la corrupción. Y si te pones a pensar que Libra fue en febrero, más o menos la intención de voto por esos lados estaba en 35-36. Después de Libra tuviste bastantes otras cosas de corrupción y ahora tenés esto, e igualmente la intención de voto está 5 o 6 puntos arriba de febrero, yo creo que se justifica un poco más lo de la gente vota más que nada pensando en lo económico. Porque ¿qué te pasó de febrero acá? Y la inflación se controló mucho más, saliste del cepo, el tipo de cambio no se te voló, si bien tuvo sus altibajos, sigue bastante estable. Entonces, económicamente hablando, notaste una mejoría considerable de febrero a esta parte. De corrupción, tenés en teoría mucha más corrupción, pero la intención de voto sigue alta. Entonces ahí es donde digo yo que para mí la gente vota mucho más con el bolsillo que con la corrupción. Por lo menos esa bala no creo que influya tanto, por lo menos no por ahora, como vos decís. Hay que ver cómo se desenvuelve y hay que ver con el... Una vez resuelto tal vez los problemas económicos, la corrupción puede hacer que sea la razón por la cual no se reelija Milei, qué sé yo, uno nunca sabe. Sí, lo que es interesante, siguiendo con la línea de un poco de tu análisis, lo que es interesante mirar es cómo se movió en estos pocos días, digamos, después del caso, el dólar, cómo, o sea, que subió el dólar, que el argentino siempre lo está mirando mucho, que subió el riesgo país y que hay que ver cómo toman los mercados internacionales, digamos, metiéndome en un tema que no tengo idea, y que voy a... Qué bien que está tu columnista, el otro, el de economía. Lo veo que anda viajando acá, el de política está en la capital acá en Buenos Aires, y el otro lo veo que sube una foto, no sé, en Marbella, no sé dónde está, bueno, me parece que tendría que haberme dedicado a la economía. Pero saliendo de eso, está muy bien el pibe de economía. Saliendo de eso, ya me perdí, pero, pero básicamente hay que ver cómo se mueven todas esas variables y me parece que este caso y estos audios, etcétera, pueden llegar a pegar en eso, en el riesgo país, en la volatilidad del dólar, etcétera. Y ahí sí te está tocando el bolsillo a pocas semanas de la elección y con eso sí vota el argentino. Entonces, me parece que es un tema a seguir de cerca y me parece que hay mucho interés por parte del gobierno en controlar esas variables que veo que no están pudiendo por el momento, porque el gobierno también sabe y es consciente de que muchos argentinos, tampoco vamos a generalizar, votan con el bolsillo y con la economía. Sí, a ver, históricamente todas esas cosas, el riesgo país, que bueno, desde el oficialismo joden con el riesgo Cusca y qué sé yo, eh, creo que más que nada lo que te hace mover esas variables es que el caso este de presunta corrupción puede llegar a proyectar una peor elección del gobierno y eso puede llegar a proyectar que las economías se rompan. O sea, no creo en sí que la corrupción esté ligada a la caída de los mercados, sino tal vez está en el medio una posible mala elección o peor elección de lo que se espera del gobierno. Obviamente los mercados, las inversiones, como siempre dice Fran, que es el otro columnista que está de viaje constantemente, eh, se mueve mucho por expectativas, se mueve mucho por expectativas y proyecciones y lo que crees que puede llegar a pasar. Y ven este caso de corrupción, ve que tal vez el gobierno llega un poco y dicen, che, la elección tal vez no le va tan bien, los mercados van a caer. Bueno, y como vos decías también, Santi, que lo venimos hablando y lo hemos hablado cuando hicimos el caso, el programa puntual de la elección en provincia de Buenos Aires, es que el peronismo o Fuerza Patria sabe que si gana la elección que hay ahora el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires,
eso puede llegar también a desestabilizar un poco los mercados por una cuestión de expectativa respecto de la elección más importante, digamos, que es la de octubre. Y el gobierno, por su parte, sabe que tiene que sacar un buen resultado en la elección del 7 de septiembre justamente para que los mercados no se desestabilicen, y se supone que si el gobierno saca un empate o gana en la provincia de Buenos Aires, va a ganar tranquilamente en la nacional. Todo esto que viene pasando te puede llegar a mover el resultado de la elección en provincia de Buenos Aires, que, como veníamos diciendo, estaba en un empate, digamos, un poquito más a favor de Fuerza Patria, pero que era bastante positivo para el gobierno en perspectiva de la elección de octubre. Y con todo esto que te está haciendo temblar a 2 semanas a 2 semanas de esa elección tan importante, digo, para justamente esto, ¿no? Como que lo nombramos la otra vez como una paso, digamos, de la nacional, te mueve el tablero y hay que ver qué pasa. Sí, Tommy, dimos corrupción, hablamos un montón de cosas, hablamos un montón de la gestión, de cómo la gente ve negativamente el entorno, de cómo las personas siguen confiando igual en el presidente Milei pese a su entorno, y todo desemboca en esta hermosa imagen que tenemos acá, y que muestra números que parece que todo lo que acabamos de hablar casi que no tiene sentido, porque yo miro y lo primero que veo es La Libertad Avanza, la alianza con el PRO saca un 44%. Lo que vemos es eso, es que todavía el electorado el electorado del argentino necesita saber qué es lo que pasó, me parece, y por el momento no está cambiando a ver, este caso no está cambiando la intención de voto de cara a lo que se viene en octubre. Lo se De momento se explica por eso, no se explica por otra cosa. Digo, Fuerza Patria, el kirchnerismo tiene ese 36% que es su piso, puede llegar a un 46% que es su techo. La Libertad Avanza tiene un núcleo muy duro, de un 35-40%, te diría, que es lo que venimos viendo también, eh, en todo el capítulo, ¿no? Vos, como bien decíamos, tenés un 41% que te dice que la Libertad Avanza es diferente al resto de los partidos. Entonces, hay una porción grande de los argentinos que, que va a votar por la Libertad Avanza igual, a menos que pase algo muy extraño. Me parece que se explica un poco por eso, y otro poco porque el electorado todavía no, a ver, no le dieron ninguna, más allá de los audios, digamos, no le dieron ninguna prueba de que hay corrupción, y está como perdido el elector, me parece, ¿no? Creo que va a impactar esto mucho más en los indecisos, y capaz que hay más gente que no va a votar, digamos, de la gran cantidad que ya sabemos que no iba a ir a votar. Capaz que se le suma un porcentaje de la población que no va a votar, pero me parece que es muy difícil una transferencia de votos, no la veo, de la Libertad Avanza a Fuerza Patria. Y ahí se explica un poco también, ¿no? Uno piensa, la Libertad Avanza hizo una alianza con el PRO. Hay mucho votante de las generales, de la elección general de 2023, de Patricia Bullrich, que es, por así decirlo, más republicano, digamos, que el núcleo duro de la Libertad Avanza. Y ese voto es el que puede llegar a desmovilizarse eventualmente, pero me parece que ese votante necesita, primero, que ese votante de Patricia Bullrich en el 2023, que es una gran porción de los que van a ir a votar por la Libertad Avanza en octubre, nunca van a votar a Fuerza Patria. De última, no irán a votar o elegirán a una opción intermedia, pero nunca van a ir a votar por Fuerza Patria. Y Fuerza Patria tiene un piso. Y la Libertad Avanza también tiene un piso, y el piso hoy de la Libertad Avanza es bastante más alto para esto, para la Libertad Avanza y el PRO. Tal cual. Sí, y además se ve en esta imagen también que vemos de pisos y techos, que uno lo puede tomar con pisos de seguro votaría y de techos la suma entre seguro votaría y podría votar. Eh, ¿Cómo se explica esto último que comentás vos? Y también una diferencia de 10 puntos en una nacional es bastante alto, o sea, de casi 10 puntos es bastante alto. No había pensado esto que comentaste de si llega a influir, puede influir más que nada en personas que tal vez iban a votar a la Libertad de Avanza no tan convencidos y dicen, bueno, la verdad que no voy a votar porque generar un cierto rasgo de desconfianza a estos audios. Pero es verdad que el núcleo duro sigue estando y,
y por ahora no se nota tanto cambio. Siempre hablando de octubre, como vimos en el capítulo pasado, y al que no lo vio, se lo recomiendo enfáticamente, que fue más específico de la provincia de Buenos Aires. Ahí los números sí son otra cosa. Ahí sí se ve una fuerza patria un poquito más plantada, con mayor caudal de votos y que podría llegar a tener una cierta ventaja por encima de la Alianza Libertad Avanza y PRO, pero que esto el oficialismo lo sabe y que, bueno, habrá que ver. Yo creo que si está esa diferencia a favor de Fuerza Patria, ¿qué tan amplia es? Me acuerdo que los números que dábamos la semana pasada tenían casi un 4% de diferencia, si no me equivoco era tipo 44-40 en favor a la Fuerza Patria, y coincidíamos los dos de que era un poco el escenario que dejaba contentos ambas partes, de la Fuerza Patria iba a estar contento por una diferencia de 4 puntos y que la Libertad Avanza iba a estar bastante conforme por el rendimiento. Ya una menor diferencia o a favor de la Libertad Avanza, obviamente van a estar contentos los mileístas, y una diferencia mayor ya van a estar un poquito más preocupados. Pero me parece excelente, y me parece que todo lo que vimos explica muy bien el contexto actual de que la corrupción sí pegó, tal vez pegó más en aquellos indecisos o más del centro que no están tan convencidos con lo de la Libertad Avanza, que pegó sobre todo en la imagen de los alrededores de Milei y no del Milei en sí, pero que igualmente, por lo menos por ahora, en la intención de voto a nivel nacional, no viene afectando, y se pueden esperar por ahora y por el momento un piso de, sí, 39-40 puntos a favor del oficialismo. Sí, acá nada, lo venía pensando un poco mientras vos hablabas. Me parece que los que pueden llegar a capitalizar un poco el voto desencantado de la Libertad Avanza es esto que aparece, que vemos ahí en pantalla como Provincias Unidas, ¿no? Que tiene un seguro votaría de 3%, pero podría llegar a votarlo del 19%. Y para los que están un poco desentendidos del tema, Provincias Unidas básicamente es un, por así decirlo, una alianza que se hizo entre varios gobernadores, entre los cuales están el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Chubut, el gobernador de Santa Cruz, y creo que me estoy olvidando de alguno. Pero me parece que Provincias Unidas puede llegar a capitalizar mucho este descontento con la Libertad Avanza. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que ganó muy bien en el 2023, le fue bastante bien en la elección que tuvieron en Santa Fe, la elección provincial que tuvieron hace algunos meses en Santa Fe, pero que capaz que pensando en la elección de octubre, su partido se veía un poco comido, digamos, por lo que es la Libertad Avanza a nivel nacional, y el candidato de la Libertad Avanza podía llegar a comerle mucho voto al gobernador Puyaro, y me parece que hay una oportunidad única para él de capitalizar todo eso que se le va a ir a la Libertad Avanza, por ejemplo, en Santa Fe. Pensando en la elección de Córdoba, porque hay que pensar como 24 elecciones distintas, ¿no? Porque si bien es una elección nacional, cada provincia presenta sus candidatos, y en ese sentido creo que tiene mucho para capitalizar Puyaro en Santa Fe, tiene mucho para capitalizar Córdoba también. Em, Así que, bueno, nada, vamos a seguir analizando y viendo qué pasa, pero no quería dejar de hacer ese comentario porque, nada, capaz que en unos meses me decís, ah, tenía razón, che, mirá qué bien le fue. Como ya ha pasado alguna que otra vez. Sí, justo el miércoles pasado sacamos un capítulo con Fran, que fue un diputado electo bajo la lista de Santoro en Capital, y él me decía que para él iba a ser muy importante e interesante ver el escenario político post elecciones, porque vaya como le vaya, punto más, punto menos, claramente la Libertad Avanza va a tener muchos más diputados y muchos más senadores dentro de ambas cámaras. Le vaya mejor, le vaya peor, va a tener muchos más, porque hoy por hoy tiene bastantes pocos. Pero lo que hablábamos y coincidíamos es, tal vez la cantidad de votos en sí para los proyectos no va a cambiar tanto, porque lo único que va a pasar es que se cambian un poco la camiseta, tal vez los del no van a ser de PRO, van a ser la Libertad Avanza, pero en sí los votos van a ser parecidos. Pero en lo que sí puede modificar un puntito más, un puntito menos en la elección, es en cómo te percibe el político de centro. ¿Y a qué voy con esto? Si las elecciones nacionales, la Libertad Avanza a nivel nacional y en las diferentes provincias saca una muy buena elección con un apoyo nacional de la gente muy grande, el político de centro yo creo que va a estar un poquito más presionado
sobre todo si quiere sobrevivir políticamente, en tratar de acompañar algún que otro proyecto. Porque ya pasaron 2 años de gobierno donde Milei hizo varias cosas que por lo menos dijo que quería hacer, o por lo menos mostró intención para hacer, y después de 2 años, si la gente lo sigue apoyando tanto, el político de centro va a decir, ah, ok, la gente quiere esto realmente y lo está rectificando. Porque una cosa era decir, che, queremos motosierra o queremos achicar el Estado o lo que sea antes de que pase. Y otra cosa es 2 años después, cuando ya tenés superávit, cuando ya tenés un montón de cosas en teoría llevadas a la práctica. Así que nos parecía súper interesante ver, más allá de la cantidad de nuevos diputados que pueda tener la Libertad Avanza, cómo puede llegar a ejercer cierta presión o no en los que son más de centro a la hora de votar proyectos en el 2026. Porque si ves una Libertad Avanza un poquito más endeble de lo que se espera a nivel nacional, los de centro pueden decir, ¿por qué me voy a tener que votar acá si cuando fuimos a las votaciones tampoco es que la gente estaba tan encantada con ustedes? Bueno, y ahí aparece otra vez la posibilidad de capitalizar para estos gobernadores de centro, Provincias Unidas, que si le va bien en la elección si le va bien en la elección de octubre y no son tantos los argentinos que se muestran convencidos con la Libertad Avanza y lo apoyan tanto como pensamos que lo van a llegar a apoyar, puede llegar a surgir no solo de cara a cómo se comporten en el Congreso, que eso sí es importantísimo para Milei y lo venimos diciendo, él necesita tener mayoría para poder hacer las reformas que le faltan y que no puede hacer porque no las tiene, pero también me parece que si el apoyo a la Libertad Avanza es más bajo de lo esperado y el apoyo a esto, Provincias Unidas, es alto, bueno, abre la posibilidad también de cara al 2027 de que haya una opción de centro y eso también puede cambiar cómo se comporten en el Congreso los diputados que a esa alianza responden. Entonces, la elección de octubre es importantísima. Y, y con esto que pasó, con esto de los audios que pasó, se movió muchísimo el avispero. Puede llegar a haber cambios, puede llegar a no haberlos. De momento, como vimos, no impactó todavía en la intención de voto y no le pegó directamente a la imagen del presidente Milei, pero vamos a quedar atentos a ver cómo se desenvuelve el caso y ver qué puede llegar a pasar. Espero que podamos tener una encuesta, seguramente tengamos una encuesta antes de la elección de octubre y que podamos volver a hablar con datos de cómo se movió todo esto, Santi. Sí, tal cual, Tommy, para despedirte, justo nuestro próximo capítulo ya va a ser con las elecciones provinciales hechas, con, con datos concretos de cómo fue y con buenas proyecciones para cómo puede llegar a afectar también en lo nacional. La verdad que me encanta hacer todos los capítulos con vos, pero me parece que el que viene va a ser el que con más ganas encare, porque me parece que hasta incluso más allá de que tengamos encuestas o no, ya vamos a tener la encuesta a nivel nacional, como decimos, o la paso, la gran paso que va a ser la elección de septiembre. Pero bueno, Domi, excelente los datos. Realmente agradecerte nuevamente por todo el laburo que te tomás, por el tiempo, sé que estás a mil. Y también felicitarte porque el laburo que están haciendo en Trense con los muchachos y con todo el trabajo que están llevando a cabo es enorme y que lo puedas compartir acá para mí es un honor y creo que también la gente que está del otro lado lo agradece. Así que muchas gracias nuevamente. No, gracias a vos, Santi, y me encanta hacer este programa, principalmente por la cantidad de flores que me tirás en 50 minutos, que me parece que son un poco exageradas, y sobre todo porque, bueno, como todos saben, somos amigos y estamos lejos, digamos, vivimos en distintos países y más allá de que hablamos en el día a día, tenemos 50 minutos en los que podemos hablar de los temas que a nosotros nos interesan y los temas que hablamos cuando los dos estamos en Argentina o en algún lado. Y aquí encima acá lo hablamos con datos, tratamos de que a este programa le vaya cada vez mejor y estamos haciendo un montón de cosas, digamos, desde mi lado trato también de ayudarte a vos para que el programa le siga dando manija y puedas, como decís vos, Eli, cuando metés el parate a la mitad del programa, cumplir tu sueño de entrevistar a los mejores en sus disciplinas. Así que nada, me encanta desde ese lado aportar y ayudarte. Gracias, amigo, gracias realmente. Y sí, coincido que también aprovechamos siempre, para la gente que no lo sabe, que obviamente no lo sabe, antes de las charlas y después de las charlas, nos solemos quedar media hora más charlando, hablando de nuestras cosas y eso es lo que más me gusta y es lo que realmente importa. Los políticos son los políticos, pero bueno, lo que importa también es
las amistades y que cada uno haga lo que le gusta también es gran parte del proyecto, si bien varios capítulos ya desde hace un tiempo vienen siendo de política y economía, que son dos cosas que a mí me apasionan. La idea principal del programa es que ser en cierto punto, entre muchas comillas, un ejemplo para que la gente siga por lo que le gusta, como vos lo seguiste con la consultora. Antes de la consultora tenías un montón de dudas y un montón de miedo, que me acuerdo que lo hemos hablado 1000 veces, y hoy ya habiendo pasado un tiempo y habiendo pasado un montón de altibajos, creo que ha rendido su fruto y lo vemos y el reconocimiento empieza a llegar después de mucho trabajo y esfuerzo para vos. Y en cierto punto es lo mismo con este podcast. De a poquito, muy de a poquito estoy empezando a percibir cosas buenas y voy a seguir laburando para eso y creo que todo el mundo, si hay algo que se tiene que llevar de esto es, más allá de conocimiento de política, más allá de conocimiento de economía, más allá de opiniones sobre tal o cual político, es el simple hecho de que si tenés algo que te gusta, tenga la edad que tengas los contextos y excusas que puedas encontrar, metele para adelante, que vos le metiste con la consultora y ya estás viendo frutos, yo le estoy metiendo a esto y así podemos decir 1 millón de personas y 1 millón de invitados. Pero bueno, sin alargarnos más, muchas gracias a todos por compartir un capítulo más con nosotros. Suscríbanse, no les cambian nada a YouTube realmente. Y a mí, como dijo Tommy, me acerca un pasito más a cumplir mi sueño de vivir de las entrevistas. Y déjennos las preguntas en la medida que pueda. La consultora las va a ir agregando para ir charlándolas. Y también déjennos las preguntas de qué opinan sobre lo de Karina, creen que es coimera, creen que no. Y bueno, y cómo puede llegar a afectar esto para lo que es la Argentina y el escenario político de cara a las elecciones.